Para esta parte del programa es muy importante tener en cuenta de que aunque tengo el privilegio de conocer a William como un gran ser humano, como un gran empresario, como un gran cirujano plástico y como un gran emprendedor, lo que ven acá es la aplicación general que puede existir de un principio básico. Es aumentar el glutatión es una buena idea para todas las personas y no puede ser la excepción personas que van a ser expuestas a cirugía. Entonces aquí hablan precisamente de algo muy importante que dice la utilización de aislados de proteína de suero en la leche en lo que es procesos de rehabilitación y fortalecimiento en el periodo postoperativo, sin detalles del artículo. Lo único que yo te voy a decir es que si tú buscas exactamente en cualquier tipo de cirugía vas a encontrar que siempre proteger el sistema inmune aumentando el glutatión permite una reparación, pero que no sea yo, sino realmente un cirujano que te lo diga. Hay multiplicidad de artículos. A mí siempre me interesa de que, aunque tú no leas inglés o aunque tú no sepas de medicina, sepas que el programa lo generamos con absoluta seriedad para que todas las personas a cualquier nivel puedan decirle a una persona, es que de esto existe ciencia. Lo que yo te estoy recomendando, aunque no soy médico, le puedes decir con confianza, esto ha sido publicado. Y no solamente estos artículos, o sea, hay muchos más artículos que hablan exactamente de las propiedades que tiene la suplementación de proteína en todo. Mira, cirugía bariátrica o pérdida de peso o cómo pueden ser los pacientes precisamente mejorar su peso después de cirugía, pero en una forma sana. Pues ahora quiero darle la oportunidad a mi esposita que nos presente a nuestro invitado especial y quiero agradecerle de entrada a William esta maravillosa oportunidad que tenemos de tenerte acá. Aquí estamos. Sí. Pues muchísimas gracias, doctor Restrepo. La verdad que siempre quedamos más enamorados de este suplemento que el día anterior, porque la verdad es que vale la pena recomendarlo y cada vez quedamos más contentos de la ciencia que tiene este maravilloso producto. Así que para mí es un honor darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, al doctor William Murillo, quien en este momento se encuentra en nuestra hermosa Colombia, disfrutando de los calores y de la deliciosa comida que está por allá, que es lo que más envidio, pero bueno. Así que le vamos a dar toda la bienvenida. El doctor William es médico graduado de la Universidad de Pernambuco, Brasil. Por aquí tenemos una brasilera. Ya vi Juliana por acá, entonces ahí los escucharé hablar. Es fellow en cirugía craneofacial de la Universidad Autónoma de México. Tiene una residencia en cirugía plástica del Hospital Municipal Barata Ribeiro en Brasil. Es miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Muchachas, escuchan por favor. Tiene una maestría en Derecho Médico de la Universidad de Externado en Colombia. Tiene un magistrado en Presidente Tribunal de Ética Médica en Valle del Cauca, Colombia, y es ex profesor de Louisiana en State University. Es ex profesor por honorem de la Universidad del Valle y conferencista internacional, escritor, músico, que yo creo que nos va a terminar la charla con un concierto muy especial. Es políglota y karateca. Así que, mejor dicho, para los que no se porten bien en la sala, súper preparado y está aquí para nosotros. Así que aprovechemos. Si tenemos alguna pregunta o alguna duda al final, ya saben, levantamos la manito o vamos escribiendo sus preguntas. Y hago un paréntesis. Las personas que quieren que les mandemos la información, por favor, me escriben para que yo se las pueda mandar. Yo no puedo estar escribiendo y mandándoselo a ustedes. Ustedes me escriben y yo se las mando. Recuerden poner el +1 antes. Ahora sí, doctor. Bueno, pues, ahí le dejo la palabra. Muchas gracias, Diana. Rubén, muy agradecido por esta oportunidad de estar con ustedes en este espacio. Y bueno, aprovecho para felicitar a la cantidad enorme. Había visto 177 personas contándonos nosotros. Es una gran audiencia. Entonces, los felicito por darse la oportunidad de escuchar sobre este maravilloso producto. Pues,
como ya les dijo el doctor Rubén, yo soy cirujano plástico en Cali. Hoy vamos a hablar del poder de la cisteína en la cirugía plástica. En realidad, esto no es exclusivo para la cirugía plástica, es para toda la cirugía, porque el organismo no reconoce el trauma. O sea que si ustedes tienen una cirugía y el corte es hecho con bisturí frío o es hecho con un bisturí eléctrico o con un láser, el organismo no distingue. Por lo tanto, lo que vamos a hablar es general para prácticamente todo el trauma. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo importante cuando nosotros enfrentamos la cirugía? Es gestionar el riesgo, porque con eso pues mejoramos el servicio que estamos prestando. Podemos los médicos salvar nuestras responsabilidades, le evitamos muchos daños a los pacientes, pero también con el uso de este donante de cisteína vamos a facilitar la recuperación de los pacientes y hacer con que ellos retornen a su convivio social lo más rápido posible dentro de las mejores condiciones clínicas. Siguiente. Entonces, simplemente gestionamos el riesgo. ¿Y qué es el riesgo? El riesgo es derivado de una ecuación en la cual el riesgo es igual a la amenaza multiplicada por la vulnerabilidad. La amenaza es todo aquello que viene de afuera. Entonces, la cirugía en sí se constituye en una amenaza, pero la vulnerabilidad es todo aquello que viene de dentro. En este caso, si el paciente es diabético, ese es un punto vulnerable para él. Si es hipertenso, ese es un punto vulnerable. Una amenaza que está siendo operado por una persona no idónea, eso es una amenaza. O sea, la amenaza es externa y la vulnerabilidad es interna. Siguiente. Entonces, ¿qué buscamos nosotros con gestionar el riesgo? Siguiente. El riesgo obedece, y no solamente en cirugía, sino de una manera general, la gestión del riesgo, pues abarca esas etapas que ustedes están viendo allí, que comienzan con una profilaxis que yo acuñé, no sé si Rubén después me dirá si conoce alguna definición para profilaxis y que la distinga de la prevención. Y esto va para los médicos. Yo no la encontré, entonces yo acuñé y la he publicado una distinción. La profilaxis son aquellas medidas que tomamos ante la no presencia de factores de riesgo. Y la prevención es cuando hay factores de riesgo presentes. Ejemplo, si yo salgo con un paraguas en un día de sol, cuando no hay ninguna amenaza de lluvia, estoy haciendo una profilaxis llevando un paraguas. Pero si salí viendo que las nubes están oscuras, entonces hay un factor de riesgo de lluvia, entonces salí con el paraguas, eso es una prevención. Y de esa manera voy a mitigar, o sea, disminuir el impacto del daño que pueda tener, en este caso, en la cirugía. Y por eso comienzo una prevención, una preparación para llegar al evento, que es el evento quirúrgico. Pero ese evento quirúrgico va a determinar una respuesta del organismo y nosotros debemos estar preparados para atender a este paciente. Siguiente. Entonces, la planeación, todos los cuidados van desde el examen físico, los exámenes prequirúrgicos, el consentimiento, etcétera. Siguiente. Y llevamos a cabo nuestra cirugía. Siguiente. Cuando nosotros cortamos la piel, estamos invadiendo, estamos abriendo esa barrera que nos protege de muchas agresiones externas. Entonces, nuestro organismo, aquí como ya lo había hablado Rubén antes, entra en un estado de estrés oxidativo, porque el trauma desencadena una cantidad de efectos oxidantes. Y el ejemplo es esto, la manzana que está muy bonita y miren cómo se va marchitando hasta que se daña. Exactamente eso mismo pasa con nuestras células. Están
perfectamente, después comienzan a deteriorarse hasta que llegan al estado de daño. Siguiente. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto? Miren, los problemas, me decía alguna vez un profesor, llegan en jet y se van a pie. Un autor dice que la reacción orgánica al trauma, entonces, es como una onda, como una ola que llega y golpea fuertemente la roca y después comienza a irse despacito. Y entonces, cuando golpea fuertemente la roca, ¿el qué hace? El paciente tiene pérdida de fluidos corporales, hay un debilitamiento de la vitalidad orgánica, hay una inestabilidad cardiovascular y de allí comienza entonces todo un proceso de deterioro. El organismo comienza a querer preservar la sangre para órganos nobles, como el cerebro, por ejemplo, y deja otros para después. Entonces, intenta salvar lo más noble. Cuando la ola comienza a bajar, comienzan entonces también a aparecer otros elementos que nosotros en medicina llamamos pues los varoreceptores, que van a comenzar a actuar y ellos van a decir cómo está la presión, cómo están ciertos fluidos corporales, cómo están el azúcar, etcétera, y comienzan a hacer ajustes. Ya después viene el estrés metabólico. Pasemos a la siguiente, por favor. Y todo esto para decir que ante la injuria, ante la agresión, el organismo entonces echa mano de unas fases de un proceso de cicatrización. Yo no pretendo que ustedes se aprendan esto. Les digo, yo que soy cirujano hace muchos años, siempre tengo que estar repasando eso, o sea que esto no es para aprendérselo, pero simplemente para saber que inmediatamente el cirujano hace un corte, en ese momento comienza un proceso de reparación. Ustedes dirán, ¿cómo de reparación se acabó de cortar? Sí, el organismo reacciona y reacciona primero para evitar que nos desangremos. Entonces, hace una hemostasis, o sea, parar el sangrado. Inmediatamente comienza un efecto inflamatorio y eso, pues, ese proceso de parar el sangrado, aunque también lo ayudamos con electrobisturí y otras cositas, dura de 5 a 10 minutos, pero esto desencadena una cascada de coagulación antes, desencadena el actuar de unas sustancias que están en la sangre que se llaman plaquetas, y las plaquetas se van a agregar para impedir que sangremos demasiado. Ya a partir de más o menos el tercer día, entonces comienza una fase de reparación propiamente dicha, donde el organismo comienza a recuperarse y poco a poco comienza a decir, como le llama a la gente popularmente, comienza a crear carne. Y esa carne es la que está haciendo con que la barrera de nuestra piel comience a restablecerse. Y hay sustancias, aquí por ejemplo nos dice fibronectina, que es muy importante, pero la contracción que se produce de la herida es lo que va a hacer con que vayamos reparando. Y después de 3 semanas comienza una fase de maduración, o sea, comienza todo a hacerse más sólido, más fuerte. Es importante saber que la fuerza ténsil de nuestra piel jamás volverá a ser la misma. Por eso hay una cicatriz y va a repararse y todo, pero nunca tendrá las mismas características, así la cicatriz no se vea, nunca tendrá las mismas características de la piel que no ha sido agredida. Siguiente. Entonces, allí nosotros entramos a dar una respuesta también, en este caso medicamentosa, pero yo me salté un proceso anterior. Cuando yo voy a llevar a ese paciente a cirugía, yo lo prehabilito. Aquí
en lo que ustedes están viendo, siguiente, yo lo rehabilito, pero antes yo lo prehabilito. ¿Qué quiere decir? Lo preparo de una manera tal que su respuesta ante el trauma va a ser mucho mejor que si no tuviera una preparación. A mí me gusta el fútbol y yo hago, puede ser unas analogías que pueden parecer tontas, pero yo digo que no es lo mismo que yo con el equipo del barrio vaya a enfrentar al Real Madrid. Voy a perder con el equipo del barrio. Pero si enfrento al Real Madrid con mi equipo, con el Liverpool, ahí con nadie me va a decir, el Barça, con el Barça, William, no, el Barça. No, mejor, con el Deportivo Cali, yo digo, no va a ganar tan fácil, ¿sí? Con el Deportivo Cali. Bueno, entonces, no, con el América, si eso sí pierde, y por ahí alguien está escribiendo el América, no. Estamos hablando de equipos de fútbol, ¿cierto? Bueno, entonces yo prehabilito a este paciente dándole este donante de cisteína, con lo cual él llega fortalecido y la respuesta a ese trauma va a ser mucho mejor. Cuando yo hacía la comparación de los equipos es porque nadie me garantiza que con esta prehabilitación todo va a ser un éxito, pero tengo la garantía de que llego más fortalecido, tengo con qué pelear. No estoy con el equipo del barrio, sino que estoy con el gran equipo que está enfrentando al otro gran equipo. Ese es digamos que el mensaje importante ahí. Siguiente. Y este es un testimonio. Corre el video, Rubén. Esto es una paciente que con mi amigo que está por aquí, el doctor David Montilla, operamos hace pocos días. Y aquí, mírenla 4 días después. Hola, Dale. el doctor William Murillo me operó el 1 de abril de una abdominoplastia, una liposucción. 8 días antes empecé a consumir el Inmunocal, aún lo consumo y mi recuperación ha sido excelente, ha sido fantástica. Gracias, Rubén. Entonces, miren, una paciente allí lleva 4 días de operada de una cirugía enorme, porque quiero contarles, una liposucción se puede comparar con la agresión que tiene un gran quemado. Así de fuerte es. Y si además de eso, como lo dice ella bien, le agregamos una abdominoplastia, o sea, retirar el exceso de tejido abdominal, que se los puedo decir porque ella tanto hace el video que me lo autoriza. Fueron 4 kilos de exceso de tejido abdominal, además de lo que se había retirado en la lipo. O sea, esto es una cirugía de gran porte. Y mírenla a los 4 días. Todos nuestros pacientes van a la cirugía con la preparación con el donante de cisteína. Solamente he tenido 2 pacientes que me han dicho no, y los posoperatorios de ellos han sido difíciles como siempre los tuve. Pasado mañana voy a operar uno de párpados que me dijo, yo no quiero eso. Bueno, espero que su posoperatorio sea bueno, aunque esta es una cirugía menor. Pero quiero decirles que el 97% de los pacientes van prehabilitados. Siguiente. Sí, siguiente. Entonces, para ti que eres médico, te invito a que te unas a esta familia Inmunotech, que comiences a preparar tus pacientes de una manera más adecuada, porque muchas veces no encontramos qué darle a los pacientes. Tenemos pacientes hiper sobre medicalizados que tienen prácticamente una farmacia en su casa, y nosotros podemos ayudarles a estos pacientes a disminuir toda esa farmacología que tienen y tener unos pacientes con una mejor recuperación. Muchas gracias. Un aplauso muy grande, muy agradecido por el espacio, pero no crees que te puedes ir. Primero, para decirte que te has ganado
179 amigos y una enemiga, que es mi esposa, por lo del comentario acerca de la América de Cali. Pero eso lo dejo yo para ustedes, para que lo resuelvan después. Pero no, muchas gracias, mi hermano. Te agradezco mucho que me hayas aceptado la invitación. Pero hay un dato muy importante para que hablemos un poco antes de abrir micrófonos. Y me llamó mucho la atención. Curiosamente no había visto el testimonio. Pero, William, tú mencionas, ella menciona algo, es 7 días antes. Y yo quiero que todos los que están aquí participando en esta llamada se den cuenta de que en ningún momento se habla en protocolo de una prehabilitación que exija un número de días, pero sin duda, antes de existir el inmunocal, a todas las personas antes de una cirugía les podríamos decir exactamente lo mismo. Mire, entre más tiempo usted dure con una buena dieta, dejando de fumar, aumentando la actividad o el ejercicio, tomando más líquido. O sea, esas son cosas de prehabilitación que entre más rápido se inician antes de la cirugía, mejor efecto tiene. El inmunocal es exactamente lo mismo, es una prehabilitación, pero me llamó mucho la atención, William, porque dice 7 días antes. Quiere decir que las personas que subestiman el poder que tienen 7 días de inmunocal no saben posiblemente el poder de lo que tiene el glutatión. Entonces me gustaría que comentaras mucho de eso, porque tú me dijiste en un momento que tenías eso, más o menos un protocolo, que me hagas un comentario acerca de eso, desmitificar el hecho de que no, pero es que ya no alcanzo. Ya la cirugía la tengo en 7 días, ¿para qué? Cuéntanos. No, pues, para que se asombren, yo tengo pacientes que lo han comenzado 3 días antes de la cirugía. Pacientes que me llegan internacionalmente y, lógicamente, llegan 3 o 4 días antes de la cirugía. Yo no opero a nadie al día siguiente de haber llegado. Me llegó, tiene que reposarse por lo menos 3 días en el país, estar tranquilito. Pero en esos 3 días comienzo a prepararlos. Y asómbrense, es el mismo buen posoperatorio. Las enfermeras en recuperación muchas veces me preguntan, bueno, ¿y por qué sus pacientes con cirugías grandes se recuperan más rápido que estos otros que han tenido procedimientos menos agresivos? Y es justamente por esa prehabilitación que les estamos haciendo. O sea que 3 días antes, que es lo más cercano que yo he usado, se los puedo recomendar, que les va a actuar muy bien. Me gusta mucho. Mira, en Colombia nosotros tenemos una hermosa ciudad que se llama Cartagena, que para los que se conectan de muchos países acá, Cartagena es un punto de referencia. Yo creo que la mejor analogía es, tú puedes ir desde Cartagena, desde Cali, desde Bogotá, tú puedes ir y tú escoges, o te vas en bus o te vas en avión. Es ¿qué escoges de vehículo tú para obtener el resultado más rápido? Y creo que eso es lo que realmente ha permitido el donante de cisteína. Ahora, yo te hago una pregunta, William. Cuando utilizas, ¿cuánta cantidad recomiendas en la prehabilitación? Comienzo inicialmente por lo menos 2 días con un sobre diario, pero después ya paso a 2 sobres al día. Y en el posoperatorio también mantengo 2 sobres diarios. Exacto. O sea que son como dosis preventivas. Exacto. Y uno diario, pues yo siempre le explico a los pacientes que pueden tener una crisis curativa, pero que si la llegan a tener, eso no es motivo para cancelar el procedimiento. Yo creo que eso es fundamental. En la crisis curativa yo le hago siempre énfasis. De hecho, es de los pocos videos que van a encontrar en YouTube. Para los que se conectan, por favor, se suscriben. Este material es para ustedes. No hay absolutamente nada comercial, pero hay algo que es muy importante. Incluso en la comunidad de aquí anglo me dijeron, por favor, grábelo en inglés, porque lo que llama aquí Healing Crisis es algo que se tiene que explicar. Entonces, yo creo que es muy normal, como dice William, darle ánimo a las personas de decir, no se desanime si tiene esto, que vale la pena ese pequeño dolor para el gran beneficio que se va a tener. William, hay algo que te quería preguntar, en particular, no por experiencia propia, porque yo hice cirugía cuando estaba entrenando, ya después no, y ahora más el campo mío es pulmonar, cuidado intensivo. Pero recuerdo un cirujano plástico, un colega tuyo de Chiclayo, el doctor Ernesto de Angelo, que lo tuvimos con un registro visual bastante impresionante, donde él hablaba de una experiencia en particular. Hay una diferencia entre cicatrizar
y realmente generar una cicatriz lo más natural posible. Y él me dijo, yo nunca había visto, Rubén, eso algo en mi vida. Una granulación normal que permita que las personas a veces ni siquiera noten la diferencia cuando se recuperan de cirugía versus tener el beneficio de la cirugía y una cicatriz. No sé qué experiencia has tenido tú en cuanto a la forma en que cicatrizan después de utilizar el donante de cisteína. Bueno, la cicatrización, por ser un fenómeno biológico, es muy variable. Lógicamente que si la persona tiene un buen sistema inmunológico, su reparación va a ser mejor, su cicatrización va a ser mejor. Pero en medicina no existen garantías. Entonces yo nunca le digo al paciente que le puedo garantizar algo. De hecho, hago un paréntesis aquí de mi maestría en Derecho Médico. Mi tesis habla justamente sobre la responsabilidad en cirugía estética, porque los abogados dicen, no, es que si es estético, tiene la obligación de tener un buen resultado. Y yo le digo, no, señor, no hay obligación. ¿Por qué? Porque son fenómenos biológicos, y los fenómenos biológicos son autónomos, o sea, que nadie los controla. He tenido pacientes con buena cicatrización. Tengo una que tuvo una mala cicatrización, entonces no tendría yo, digamos, que el parámetro para decir la cicatrización ha mejorado o no, porque en general la gente pues cicatriza bien, ¿sí? No tendría un parámetro para hacer un diferencial. No, pero es muy importante lo que tú dices, William, es porque de todas formas la respuesta individual también. O sea, ¿cuántas personas fuera de la parte de práctica quirúrgica que tú manejas en este momento, ya conociendo precisamente el donante de cisteína con diabetes, en fin, la respuesta individual es tan supremamente variable que hay personas que dicen, en mi primer control de la 1 se me bajó 2 puntos, y doctor, ¿y por qué a mí no? Pero resulta que 6 meses, un año después, tienen una mejoría de su neuropatía, de su vasculopatía, de su, o sea, absolutamente todo, y es cuestión del producto del tiempo y de respuesta individual. O sea, por eso es que obviamente no podemos generalizar, pero obviamente se forma una parte lógica. Un poco, sí, dime. Yo de manera jocosa le digo a la gente, mire, los procesos biológicos, ¿cómo los puede usted entender? Le pongo el ejemplo, una pareja hace una determinada tarea y a los 9 meses tienen un niño. Después hacen exactamente lo mismo con las mismas rutinas, etcétera, y después tienen otro niño o una niña que no se parece en nada con el anterior. Y van a decir, pero ¿por qué si son hijos de los mismos papás, los hicieron en el mismo lugar y tal? ¿Por qué? Porque son fenómenos biológicos y los fenómenos biológicos no se repiten. Así es sencillo. Eso me parece que es muy sabio, William. Yo creo que también la invitación es, creo que lo que nosotros descubrimos precisamente con este nutracéutico es que trabaja con la ciencia posiblemente más sencilla. O sea, cuando uno ve un video de YouTube en cuanto a la síntesis de glutatión, no le provoca a uno rascarse. Es más, yo lo voy a confesar, hace 2 meses antes de empezar glutatión, William y yo teníamos más pelo que lo que tenemos ahora, pero después de esos programas me quedaba uno arrancando el pelo, pero es porque es muy complejo. Pero la ciencia del nutracéutico no es para nada complejo. Tú le entregas a las células algo que están gritando como necesidad para poder aumentar los niveles de los antioxidantes. Y creo que es algo que van a ver en muchos programas, pero el glutatión, pocas biomoléculas lo superan en la cantidad de artículos científicos publicados. Para una sorpresa, cuando lanzaron el donador de cisteína con óxido nítrico, me sorprendí cuando estaba dando precisamente una presentación con el doctor Ricardo que, ¿cuál sorpresa? Yo enseño óxido nítrico para pacientes con hipertensión pulmonar y en la parte neonatal, ¿cuál sorpresa de que la cantidad de artículos en óxido nítrico superan la cantidad de artículos en glutatión? Entonces, cuando la gente empiece a leer por qué a este donante de cisteína se le agrega precursores del óxido nítrico, hay una parte muy importante que mencionas en la gráfica de reparación, vasodilatación. El poder que tiene la vasodilatación en la reparación, transporte de oxígeno. Me gustaría mucho que hablaras un poco acerca de eso. Sí, claro, porque es que mira, dentro del proceso dijimos inicialmente que hay una vasoconstricción, o sea que los vasos sanguíneos se estrechan
para que no haya pérdida sanguínea. Pero después ellos se dilatan para permitir que otras células de reparación lleguen. Ustedes, los no médicos, me perdonarán, pero esos nombres feos, toca decirlos, son sustancias que se llaman fibroblastos, macrófagos, que van a encargarse de digerir todos los detritos que perjudican el proceso de cicatrización. Y eso solo se consigue mediante la vasodilatación para que estas células puedan migrar hasta el sitio de la injuria, de la agresión, y puedan comenzar ese proceso de reparación. Entonces, una cosa que yo hago, por ejemplo, con mis pacientes, básicamente, por ejemplo, cirugía de párpados. Yo les mando el primer día y el segundo día que se pongan compresas heladas, pero a partir del tercer día les digo tibias, con caléndula, sulfato de magnesio. ¿Por qué? Porque eso va a hacer una vasodilatación y va a permitir todas estas células polimorfonucleares, los macrófagos, que lleguen allá y comiencen a regenerar el colágeno, ¿sí? Inicialmente se forma un colágeno tipo 3, pero va migrando hasta un colágeno tipo 1, que es el de la reparación normal. William, una pregunta importante que tiene que ver con lo que hemos aprendido o hemos recordado del gran maestro Jimmy Gottman acerca de que siempre aumentar el glutatión es una buena idea, pero empezamos por la palabra, con la letra número I, con la letra I, que es la parte de inmunomodulación. A mí me gustaría que le explicaras a todos de una forma muy sencilla lo que es el papel qué papel tan importante juega mantenerse inmunemente fuerte antes de una cirugía, cualquier tipo de cirugía. Pues mira, Rubén, esa pregunta es importante y más importante todavía porque a mí se me olvidó hablar de eso en la charla y ahora tú me lo recuerdas. Qué bueno. La inmunomodulación quiere decir que nos va a mantener en equilibrio. Cuando nosotros aumentamos nuestros niveles de glutatión, nosotros sabemos que el glutatión es el antioxidante maestro, pero él no barre con todos los radicales libres, porque los radicales libres también son importantes en nuestro organismo. O sea, barre la gran mayoría, pero tiene que dejar algunos para que hagan otro trabajo que necesitamos. Entonces, esa modulación quiere decir que no, como diríamos vulgarmente, no barre con el perro y el gato, sino que deja alguito para que el organismo tenga de dónde echar mano y repararse. O sea que no es que el antioxidante maestro acabó con todos los radicales libres. Los radicales libres son importantes y en una cosa que se llama en medicina, que es el ciclo de Krebs, ¿sí? Siempre pues nos dicen que el ciclo de Krebs es para producir energía, pero no, el ciclo de Krebs también es importante en la oxirreducción, o sea, hacer con que algunos radicales libres sean eliminados y otros permanezcan. Y de esta manera se da la inmunomodulación. Es un balance muy importante. Yo creo que lo que tú explicaste desde el comienzo es desde que aplicas el bisturí, se crea un insulto, una injuria, un trauma, y el cuerpo reacciona. Es una cosa normal. Pero lo otro es cuando el doctor Jimmy Gottman habla de precisamente hablando de, digamos, un producto dermatológico, es porque estamos hablando del órgano más importante, el que protege la principal barrera, la primera barrera que encuentra ante cualquier tipo de estímulos. Pero una vez rompes esa barrera, el cuerpo nunca está contento y la otra cosa es que esa barrera se rompe para poder precisamente también permitir entrada de infecciones si tú no estás bien protegido. Entonces, me gustaría mucho que comentaras exactamente del papel importante que tiene exactamente fortalecer o aumentar los niveles de glutatión para prevenir el riesgo postquirúrgico, que es muy frecuente. Número 1 en cualquier libro de medicina, infección. ¿Sabes que elaboras un poquitico en ese concepto? Este punto también me gusta. Mira, hago unas cirugías enormes, grandes, ¿sí? Como viste en las diapositivas que no pudimos poner allí. Yo ¿sí? advierto esto, pues hago un comentario. Cuando William me pasó las diapositivas, solamente por la parte gráfica, pero les tengo que decir, me impresionó porque cuando veo ya el testimonio del paciente, yo sé lo que fue antes y después. Llegará de pronto un programa específico donde lo podemos mostrar,
porque realmente es muy visual de la cantidad de tejido redundante que fue retirado. Solamente pensar eso, piensa uno en la cantidad de agresión que recibe el cuerpo para recibir un beneficio. Solamente quería hacer la aclaración. Exacto. Y tú como médico, yo te preguntaría, ¿qué tanto antibiótico le darías a ese paciente en el postoperatorio? Bueno, eso es bastante controversial, ¿no? Porque todo depende también exactamente del estatus del paciente. O sea, de la condición del paciente antes de la cirugía es la que también predispone así como factores de riesgo que una persona de estas sea más susceptible a infecciones. O sea que, como no es el campo ya mío en la parte quirúrgica, realmente no sé cómo estamos en este momento desde el punto de vista quirúrgico. ¿Cómo manejas tú esa situación? Bueno, pues mira, por eso traje la diapositiva de profilaxis y prevención. A estos pacientes con estas cirugías grandes, yo le hago profilaxis, o sea, media hora antes de comenzar la cirugía se les da antibiótico. Se hace un refuerzo 4 horas después. Y de ahí en adelante, ni una gota de antibiótico en el postoperatorio, no hay una sola gota de antibiótico. ¿Por qué? Porque son pacientes que están fortalecidos. Y pues por ahí debe estar David, el anestesiólogo que trabaja conmigo, y al inicio él no creía, pues él me miraba así como raro porque yo no le daba antibiótico a los pacientes en el postoperatorio. Hoy él es un convencido de que no hay que darle antibiótico. ¿Por qué? Porque ha visto que nuestros pacientes están inmunológicamente fortalecidos y por lo tanto no hay necesidad de antibiótico. Aprovecho la oportunidad para aquí, te puede constar de que está escuchando David, bienvenido. Te tengo que invitar de todas maneras también a un programa, pero bienvenido David a estar conectado acá. Muchas gracias. Bueno, William, te quiero invitar en este momento. Nosotros siempre tenemos un segmento donde hacemos preguntas. Realmente no te preocupes, solamente vamos a estar aquí 3 horas más. Entonces, lo que vamos a hacer es que, como este segmento trato de subirlo al canal en una forma separada, sobre todo para que ya no nos compliquemos en la parte de YouTube con conflictos de interés, etcétera. Vamos a parar en este momento la grabación, la voy a reiniciar, pero Diana en este momento se está encargando de filtrar las preguntas, pero sí me gustaría que sobre todo las preguntas que tengan que ver con cirugía las orientemos. Deme un segundo para parar la grabación y para poder empezar un regrabado.